Gracias a Dios por esta noche. Gracias a Dios por estar aquí. Gracias por la salud. Gracias por el Evangelio. Gracias porque sin Él, ¿qué sería de nosotros? El escritor Lucas escribió que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Que no hay otro nombre debajo del cielo en quien nosotros podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y es por eso que la identidad de la iglesia se define básicamente en Él, en, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. ¿Y qué más para nuestra vida si no es en Él, verdad? Y muy agradecido con Dios por ser parte de este esfuerzo de Él para con la humanidad. Hoy nosotros nos vemos beneficiados a través del esfuerzo de hermanos que en un día consideraron, creyeron en el plan de Dios para la salvación, nos hablaron de Cristo y estamos acá y Dios nos conceda ese privilegio de que otros también a través de nuestra predicación del Evangelio se unan y sean parte de este reino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo compró con su sangre. Identidad de la iglesia es algo hermoso. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo y es algo que a mí me apasiona cuando hablo de la iglesia porque sé que tengo que hablar de Cristo y es algo, como les digo, que me da gran ánimo. Hemos venido estudiando de que en la iglesia hay salvación no por jactancia, sino por quien hemos creído. Y Él a través de su palabra nos ha enseñado que el que creyera en ese plan de salvación y fuera sumergido en agua iba a ser salvo. Sí, y Marcos 16:16. Hemos considerado también la adoración de la iglesia. Somos adoradores porque lo hacemos conforme a la palabra de nuestro Dios. Adoramos con todo nuestro corazón, pero adoramos en verdad. Juan 4:24. Tenemos una identidad porque somos discípulos, porque seguimos las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos familia, es algo que nos identifica y nos caracteriza. Y qué más que agradecer a Dios por ser parte de su iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a ver que otra identidad como hijos de Dios, como cristianos, es que somos generosos. Y a través de la generosidad, hermanos, nosotros vamos a aprender que la generosidad no es cuánto usted da, sino un corazón que está profundamente convencido en la verdad. La doctrina de Cristo lo va a llevar a usted a tener una identidad de una alma generosa. Si usted ve en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 2, versículo 42, ellos dicen que perseveraban en la doctrina. Y después de eso dice que perseveraban en la comunión, algo que vamos a estudiar un poquito más adelante con respecto, sin salirnos de la generosidad, porque ahí lo vamos a ver. Pero la doctrina de Cristo nos va a llevar a tener un corazón transformado y una alma generosa, una alma dadivosa, una alma que se da. Y recuerde que no es la cantidad, y lo vamos a ver. La generosidad, esta palabra o este sustantivo viene del latín generus, que significa noble, o una persona que es de un linaje elevado, una persona con un corazón y un carácter amplio, ¿verdad? Amplitud en el carácter. Y es decir, que no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con una cantidad, sino la forma de ser, la manera de ser uno, la manera de comportarse, cómo usted hizo esto. Es ahí donde el significado de esta palabra. Del hebreo hay dos palabras en el hebreo que se utilizan. Una es gesed,
que el significado de ella es misericordia, bondad, y la otra es nadib, que es una persona dispuesta. Cuando usted va a Proverbios capítulo 11, ¿verdad? Y a veces se utiliza ese texto como para introducir a la ofrenda. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El versículo 24 también me encanta. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, dice la versión de las Américas, el que riega, él también será regado. O sea, si usted hace algo, ¿verdad? Usted también va a recibir una recompensa por eso que usted está haciendo. De ahí vienen estas dos palabras que mencioné, Gesed y Nadib, que es estar dispuesto, que es ser misericordioso. Y del griego, que significa sencillez, liberalidad, sin doble intención. Por eso ve cómo el Espíritu Santo no va a la cantidad, sino va a la actitud, al carácter, a la acción mía para ese fin. Somos generosos, hermanos, sin doble intención, sin doble intención. Yo no hago algo para recibir algo a cambio. Eso es lo que el Espíritu Santo dice en 2 de Corintios 1:12, 2 de Corintios 9:11. En 2 de Corintios 9:11, hermanos, para que estéis enriquecidos en todo, para con toda liberalidad. Esta palabra liberalidad en la Biblia textual la traducen como generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y usted sabe que 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios 9 está hablando del contexto de ¿qué? De la ofrenda, ¿verdad? Me encanta, y vamos a irnos más profundo en eso. Pero la idea detrás, hermanos, recuerde, si usted dice, bueno, ¿qué aprendí de lo que es la generosidad? La idea no es la cantidad, sino la pureza de la intención. ¿Cómo está la intención suya? ¿Verdad? Que lo llevó a uno a hacer algo. Porque obviamente hay muchas personas que son generosas en este mundo y dice, uy, esta persona sí es generosa, pero ¿con cuál intención ella hizo eso o aquel hizo otro? Muchos obran para que los vean, o muchos obran, son generosos para que en sus impuestos, más que todo eso se da en Estados Unidos, usted tiene cierta cantidad de dinero, entonces, ¿qué hacen los multimillonarios? Dice, doy aquí, hago esta campaña, hago esto otro, pero no lo están haciendo con una nobleza de corazón, lo están haciendo para que sus impuestos les bajen y no paguen. Entonces eso no es ser generoso para Dios. Para Dios es la pureza de la intención, la pureza de la intención. Así que eso es, y se acabó la lección. La generosidad. La generosidad bíblica, hermanos, la generosidad bíblica es esa pureza que hay en el corazón, que lo lleva a uno a realizar una acción. Por eso, una de las bienaventuranzas que omitieron los relatores del Evangelio, ¿verdad? Están Hechos 20:35. Más bienaventurados, más dichoso, ¿verdad? Más afortunado es dar que recibir, pero la acción no es en cuánto usted puso ahí, sino en la pureza del corazón, en la nobleza suya para haber hecho lo que hizo. Por eso ustedes vieron el ejemplo de la ofrenda de la viuda, que ella dio más. ¿Por qué? Por la nobleza, por la intención, por la pureza de su corazón. Así que la iglesia de Cristo, hermanos, se caracteriza, esto es, cada miembro en particular, porque somos generosos. Hechos 2:45 dice que y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y cuando vemos
este calificativo todos, hermanos, estamos hablando de los que escucharon la palabra, ¿verdad? El evangelio, de los que se arrepintieron, de los que fueron sumergidos en agua y fueron bautizados para el perdón de sus pecados y recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a perseverar. Recuerde que en Hechos capítulo 2, versículo 44, ellos dicen que perseveraban. Cada cristiano en particular que fue añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, empezó a perseverar, empezó a estar dedicado. Y cuando vemos el dedicado, era cada uno en particular. Nadie más podía dedicarse por otro. Cada uno en particular estaba dedicándose. Y cuando usted ve, dice que se dedicaban en la doctrina, y vimos un poquito eso en la primera lección. Se dedicaban en la enseñanza de los apóstoles, que era la misma enseñanza de Cristo, y se dedicaban luego en la comunión. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, este sustantivo comunión viene del griego koinonia, que tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Número uno, es la relación estrecha que hay entre el uno para con el otro, es ese amor fraternal. Pero también está el otro significado, que quiere decir liberalidad o participación, contribución, ayuda, comunión. Estamos definiendo lo que es comunión, relación estrecha, que es ese privilegio, hermanos, que tiene uno de compañerismo. Lo que estábamos ahora orando en peticiones, ¿verdad? De cómo saber de que alguien me ama, que yo tengo la misma manera de pensar, no por lo que yo pienso, siento, quiero, sino porque estamos persuadidos por la palabra de Dios, porque estamos persuadidos que el que comenzó en nosotros la obra la culminará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Tenemos esa relación estrecha en todo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y también tenemos esa participación, que es la acción de que yo recibo. Hemos recibido de parte de Dios, pero también estamos dando definiciones que hay con respecto a lo que es comunión. A veces la comunión solo se ve cuando nos sentamos a comer y listo, pero la comunión es mucho más amplia. Yo no puedo tener comunión con alguien que predique falsa doctrina. No tenemos comunión. ¿Por qué? Bueno, porque Dios que es el estándar, nos ha dicho cómo un cristiano tiene comunión, cómo podemos tener esa relación estrecha, cómo podemos tener ese compañerismo, cómo podemos tener esa participación. Entonces, la comunión en este contexto, hermanos, es bastante amplio. Recuerde que hay muchos usos, hermanos, de este sustantivo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, apenas saqué 16 que hay ahí. Yo quiero que tal vez usted apunte uno que va con respecto a esa relación estrecha o ese compañerismo, la asociación que tenemos unos con otros, pero también a la acción del dar, ¿verdad? Cuando recibimos algo de parte de Dios y también lo damos, lo que es la ofrenda, hermanos, porque esta es una columna de la iglesia, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la columna vertebral de la iglesia. Usted y yo no podemos quitar eso, porque estaríamos ahorita lamentablemente como está el hermano Gary, ¿verdad? Ahí acostado y con un dolor. Entonces tiene que usted ser tratado para que usted pueda caminar correctamente delante de Dios. Hechos 2:42, usted lo puede tener ahí. Puede apuntar Romanos capítulo 15, versículo 26, que ese habla del contexto de la ofrenda como una acción del dar, ¿verdad? Porque en Macedonia y Acaya tuvieron en bien en hacer una ofrenda. Cuando usted va al idioma original, ofrenda, ahí lo que está diciendo es koinonía, comunión, participación, pero usted ya sabe que depende de su contexto, eso va a tener pues un significado. Puede apuntar también bajo el contexto de la ofrenda, 2 Corintios 8:4,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, el privilegio de tener comunión, podríamos decirlo así literalmente, en este servicio para los santos. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, o sea, qué coinonía tiene la luz con las tinieblas? Ahí hablando de esa relación estrecha, ese compañerismo. La luz con las tinieblas jamás pueden tener comunión. Y déjeme para darle otro. Filipenses 1:15, por vuestra comunión en el Evangelio, hablando de la presentación de Pablo, de la oración de Pablo, saludo de Pablo a los hermanos. La oración de él era que tuvieran comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, algo que ya lo estaban teniendo, ¿verdad? Lo que oramos ahorita, Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua y de la coinonía, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahí mencioné uno, también Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión, eso lo venimos estudiando, ¿verdad? Los domingos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda nuestra maldad. Hay algunos textos que mencioné con respecto a eso, pero bajo este contexto, hermanos, este sustantivo coinonía se usa para esa relación estrecha entre dos o más personas, pero también como la acción de las personas en contribuir y en el dar. Y bajo este contexto los dos significados aplican. ¿Por qué? Si usted ve el contexto inmediato, Hechos 2:44, en cuanto a esa relación estrecha, dice que todos los que habían creído estaban juntos. Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, número 1. Número 2, partían el pan en las casas. Número 3, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es cuando se tiene esa relación estrecha, ¿verdad? Comunión. Ahora, comunión en cuanto a tener esa acción de contribuir, usted lo ve en el mismo contexto. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Número 1, vendían sus propiedades y sus bienes, contribución. Número 2, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Número 3, Hechos 2:47 dice que tenían favor con todo el pueblo. Generosidad, ¿verdad? Número, no, ya lo olvidé. Pero Hechos 4:32, usted va ahí y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad, dice la versión de las Américas, común. Tenían todas las cosas en común. Entonces, bajo este contexto, hermanos, esa relación estrecha de amor fraternal era un mandamiento, es un mandamiento para cada cristiano, en particular que persevera en la doctrina, así como también la acción o el mandamiento del dar, del ofrendar, y lo vemos en la práctica de ellos. Aquí, ¿por qué es necesario, hermanos? La pregunta es, ¿por qué es necesario tener esa relación estrecha o esa relación fraterna entre los cristianos, y también de contribución, o sea, también de dar, tener ese deseo? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Ujú.
Es un mandamiento. Porque nos venimos a través de la palabra y si Dios nos está mandando eso, es que eso es lo que quiere de nosotros. Exacto, y eso usted puede poner ahí Hechos 2:42, recuerda el verbo perseveraban, es un mandamiento, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, entonces la comunión no es una opción en el texto, es un mandamiento a seguir, excelente. Cris. Tal vez poniendo un poco, unificando la clase de la semana pasada con la clase de esta semana, que Andrés hablaba de que somos familia, al convertirnos en familia nos pone en una, no quiero decir obligación, pero usted no es capaz de dejar a un familiar suyo abandonado sabiendo que está pasando necesidad. Amén. Entonces, al convertirnos nosotros por medio del Señor en hijos de Él y en hermanos entre nosotros, nos pone también en esa posición de ayudar a los demás, de no desampararlos, de auxiliarlos cuando lo necesiten. Y sobre todo, el hecho de que empezamos, como viene diciendo usted, a tener más cosas en común de lo que podemos tener con cualquier otra persona allá afuera. ¿Qué me une a mí con la gente del trabajo? El trabajo, nada más. Pero con la gente de la iglesia, yo debería procurar que mi forma de pensar, que mis gustos, todo se alinee a lo mismo que hacen los demás para poder edificarnos los unos a los otros entre nosotros mismos. Amén. Excelente, ahí le puede poner a eso también que acaba de decir, usted lo que dijo fue la Biblia, primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta que hace el Espíritu Santo es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Excelente. ¿Iba a decir algo, Kat? Yo me he preguntado que por qué la iglesia de Cristo cuesta tanto ver eso. Si usted ve denominaciones, digamos, como se va la cuñada y Norma de Rosy, usted ve, digámosle, eso, que a veces uno pasa y ve las clases, digamos, y ve tanta gente, usted ha visto eso. Digo, porque a nosotros que tenemos la verdad, nos cuesta tanto tener ese amor por la palabra primero y por la hermandad. O sea, si fuese así, hoy estuviera esta clase llena, porque yo sé que cada vez miércoles muchos pueden estar aquí y no están. Entonces yo digo, ¿por qué nos costará? Y me incluyo, me meto yo también, pero ¿sabes? ¿Por qué nos cuesta tanto estar aquí? Es que más que todo, eso es más, uno puede sacar muchas conclusiones. La Biblia no dice exactamente, literalmente, por qué pasa eso, ¿verdad? Pero digamos, sin salirnos del contexto, usted ve que cada cristiano en particular estaba perseverando en la doctrina y estamos viendo que somos generosos y esa generosidad nace cuando usted está completamente persuadido y convencido de la verdad y usted tiene amor a la verdad. Entonces, el amor a la verdad, esto es, el amor a la verdad es tener un conocimiento correcto de las escrituras que lo va a llevar a uno, ¿verdad? No como Andrés decía, ¿qué significa esto ahora que hicimos un canto? Significa que usted está tan persuadido de la verdad que usted se mueve, que usted aunque esté cansado viene, que usted aunque esté cansado lee, que usted aunque esté cansado, no sé, habla a otro. En fin, porque usted está completamente enamorado de Dios, de su palabra. Entonces eso lo lleva a uno a hacer lo que tiene que hacer, lo que Dios le está pidiendo, que tampoco es algo que sea imposible para uno. Y en fin, ahí usted puede sacar un montón de lecciones o decir, puede ser una serie de lecciones con respecto a por qué, ¿verdad? Y responder ahí como con la Biblia, como para tenerlo ahí en mente, ¿verdad? Apúntelo, dice Andrés, porque si no se le va a olvidar. Maciel. Sí, una cosita que recordé ahorita que decía Jamie en una clase hace poco, sobre por darte ejemplo. Pero es que ella mencionaba precisamente, porque como estamos viendo la serie, encaja un poco lo que ella decía. Digamos, en mi casa, yo soy sola aquí. Literal, yo no tengo a más nadie que no es mi familia en Cristo. Entonces me pongo a pensar y digo yo, o sea, aparte de la comunión es eso, pero también no se trata solamente de que las otras personas me busquen,
si yo sé que soy sola, yo sé que puedo ser débil en muchas cosas, me tengo que aferrar a lo que el Señor me está dando como arma, digamos, de lucha. ¿Y quién es mi arma de lucha? Aparte de su palabra, mi familia en Cristo. Y es lo que Chris decía, yo puedo tener muchos amigos afuera, pero mi familia, mis amigos, para mí, los principales tienen que ser los que son mis hermanos en Cristo. ¿En quién me puedo, digamos, me pasa una situación, a quién voy a recurrir? A los de afuera no puedo, no debo, ¿me entiendes? Entonces siento que también esa parte de la comunión, nosotros no tenemos como esa confianza. Ajá. Que tenemos. ¿Ya? Sentido de pertenencia. Exactamente. Y siento que en eso fallamos mucho. Y digo fallamos porque al inicio me pasaba. Al inicio yo era muy de... Hoy precisamente lo hablaba con una persona ahí y ella siente la misma situación que siento yo, de no sentirnos, de no pertenecer al lugar. No. Entonces no tenemos exactamente ese, como usted, el sentido de pertenencia de que esta es nuestra y eso un poquito lo voy a mencionar más adelante como ya a manera de aplicación en cuanto a, pero lo vamos a ver ahorita más adelante, pero es realidad lo que usted está diciendo, a lo que yo veo en el texto también. Recuerda que hemos respondido prácticamente a través de los comentarios y el conocimiento de la palabra de Dios del por qué es necesario, ¿verdad? ¿Por qué es necesario tener esa comunión, ese amor fraternal, pero también por qué es necesario el ofrendar? Entonces vimos que el texto mismo nos dice que es un mandamiento, ¿verdad? No es una opción. Aparte hay otros textos como Primera de Pedro 1:22 que para ese propósito fuimos llamados, habiendo obedecido la verdad, para el amor fraternal no fingido. O sea, nosotros obedecimos la verdad para yo tener esa relación con todos los que aman la verdad. Primera de Pedro 1:22. Es que precisamente a eso es que iba, o sea, tomaba el ejemplo que dice que hacía Pri, que su familia tiene que ser la principal espiritual. Si en mi casa hace falta algo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Le aseguro que corro y saco de donde tenga para suplir las necesidades de mi casa. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer eso con nuestra casa, que es donde venimos a orar y es donde tenemos que servir principalmente? Exactamente. Desde ahí que quería yo para tomar ese ejemplo. O sea, si a mí me hace falta arroz en mi casa, voy a comprar el arroz. Entonces, si yo tengo todas esas necesidades y viene un amigo, un vecino y me presta tanto, me puede ayudar con esto, regáleme sal, regáleme azúcar. O sea, cuanto más, con mayor amor tengo que darle al Señor lo que se merece, porque Él dio más, o sea, Él ya me dio más que todo, o sea, me dio la vida. Amén. Entonces, ese era mi punto, o sea, ¿por qué dejar de amar lo que realmente sí, donde pertenecemos? Sí, eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. No se debe, ¿verdad? Pero pasan algunos. Lo importante es lo que usted y yo nos persuadamos, ¿verdad? O estamos convencidos de eso. ¿Para qué? Para montar un precedente, porque el precedente ya lo montaron los hermanos desde el establecimiento de la iglesia. O sea, ellos no tuvieron que estar en cursos y que necesito ir a un curso para predicar. Necesito llevar esto para poder entender la escritura. Ellos de inmediato escucharon la palabra, entendieron lo que tuvieron que hacer, cuál era el llamado. Ahora sí, somos una familia, ¿verdad? Tengo que tener comunión con mis hermanos, vamos a predicar el evangelio, para eso fuimos llamados. Hay que contribuir, no puede haber necesidad. Ellos lo entendieron claro. Entonces, el precedente, ya le doy la palabra a Andrés, el precedente de tener esta relación estrecha, el Espíritu Santo nos lo pone y tenemos el ejemplo aprobado por medio de los hermanos, de cómo ellos tenían, Dios les había dado, algunos no tenían, obviamente, y ellos hacían la administración correcta de los recursos que Dios les había dado. Y llegó a tal punto, dice, que entre ellos no había necesidad. O sea, se ve a lo que todos queremos y a lo que todos los países quieren, ¿verdad? Que haya igualdad. Pero en la familia de Dios, eso era lo que había, lo que yo veo. No había necesidad. De Hechos 4:32, se repartía a cada uno según la necesidad. Esto quiere decir que si no tenía arroz, por poner un ejemplo, él sí tenía arroz porque el que tenía sí daba, ¿verdad? Y acudía para esa necesidad.
iba a decir algo, ahora sí, Andrés. Quería mencionar que poniéndonos en contexto, es muy importante ver cómo la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo a estas personas, cómo les cambió el corazón, en el sentido de que realmente lo que cambia es el someterse ellos a la voluntad de Cristo y de llegar a pasar de tener una mente judía a tener la mente de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque tan solo unos versículos antes ellos eran judíos y se consideraban hermanos en la carne, de igual manera como pueblo judío que eran. Pero cuando llega el cristianismo y se convierten, habían necesitados que venían del judaísmo, pero en el cristianismo ya ellos dejan de ser necesitados. ¿Qué fue lo que cambió? No cambiaron las nacionalidades, no cambiaron la ubicación física donde estaban. Lo que cambió fue el corazón de ellos, impactados por el cristianismo. Y ahora, eran hermanos en el judaísmo, ahora eran hermanos en el cristianismo, pero ya no iban a ser hermanos en necesidad. ¿Por qué? Porque el corazón endurecido que tenían en el judaísmo fue quitado para poner uno nuevo en el cristianismo. Amén, sí. Y eso vino a cambiar el panorama aquí. Amén. Excelente comentario. Y definitivamente, hermanos, es que el conocimiento de la verdad a uno lo transforma. Y eso es lo que la Escritura a nosotros nos enseña. Y empezaron a vivir de tal manera que hoy nosotros estamos hablando de ellos, que el ejemplo de obediencia de ellos ha impactado nuestra generación tras generación. Y ese modelo no va a cambiar. Ese modelo va a ser el mismo estando ustedes, estando nosotros o no estando. Y vienen nuestros hijos y es el mismo modelo, porque es el modelo establecido por Dios. ¿Para qué? Para que haya una actitud de reverencia y respeto a su palabra. Ahora, este pasaje, hermanos, es una columna vertebral de la iglesia porque es un texto desde el inicio, hermanos, de la iglesia. Se ve como ellos también eran generosos, o sea, está el mandamiento de que tenían que ofrendar, de que tenían que dar voluntariamente, y ahí está el acto de adoración, hermanos, en lo que es la ofrenda. Recuerde que cuando Pablo también habló de eso en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 en adelante, él empezó hablando, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a la ofrenda. Recuerde que Pablo es muy probable que haya recibido una serie de preguntas de parte de los hermanos de muchas cosas. Entonces, en el capítulo 16, donde se habla de la ofrenda, es muy probable que ellos le están haciendo una pregunta a Pablo con respecto a la ofrenda. Y él le habla, les desglosa ahí sistemáticamente, inspirado por el Espíritu Santo, que era cómo es el mandamiento de la ofrenda. Entonces, desde el establecimiento de la iglesia se ve el acto de la ofrenda. Se ve que cada uno tiene que dar en particular. Todo el que ha sido persuadido por la verdad, estamos en la obligación, hermanos, de ofrendar. Es feo decir esa palabra, ¿verdad? Decía la hermana y hasta así lo tengo apuntado. Pero a pesar de que este es un mandamiento, que es una obligación para cada cristiano en particular, no debemos de verlo así, ¿verdad? Porque es una gracia, es un privilegio para nosotros el participar, el ser generosos, el ofrendar, es un privilegio. Pero lo vemos de esta manera porque también el Espíritu Santo lo pone así en las cartas, ¿verdad? En 2 Corintios 8, 9. Pero cuando usted ve en 1 Corintios 16, dice, en cuanto ordené. O sea, no es una opción, no es si quieren, no es si a ustedes les nace. No, les tiene que nacer, porque ese es el ejemplo que tenemos. Esto es lo que el Espíritu Santo nos enseña, pero no lo ve así, porque al final de cuentas es un privilegio para nosotros. Cada uno de, como dice, como propuso de corazón, no por tristeza, ¿verdad? Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, el contribuir para nosotros como cristianos
no es solo el domingo, hermanos, ¿verdad? Es en toda nuestra manera de vivir. La esencia nuestra es una vida de generosidad, es una vida que nuestras intenciones, que el carácter de nosotros tiene que reflejar la nobleza. Como iglesia lo hacemos cada primer día de la semana porque así lo ha mandado el Espíritu Santo. Pero en todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es una ofrenda para Dios, ¿verdad? Es una ofrenda en cuanto a la acción del dar, al ser generosos. Porque aquí usted ve cómo ellos se daban unos para con otros, hacían cosas unos para con otros y el texto no dice ahí que sea pues domingo, ¿verdad? Sino que la manera de vivir, en su forma de vivir, para todos los que habían creído en ellos, se trataban como se tienen que tratar, como una familia. Estaba mami, está usted y después usted Coto y después usted. Y después aquí. Me quedan 5. Vamos rápido para que no. La generosidad es que lo debemos hacer con la intención, o sea, que lo que nosotros vamos a hacer ya venga intencionalmente en nuestra mente, que lo queremos hacer, que nos agrada. Sí, no por recibir nada a cambio, sino porque esto me nace. Exacto. Para hacer la cortita, Sí. porque me iba a echar una habladota, pero mejor la dejo ahí cortita. Y es una pregunta que quiero dejar para la reflexión de todo el mundo. Y basándome en lo que es el versículo 45. ¿Estaríamos dispuestos a vender nuestro carro, nuestra casa y nuestras cosas para satisfacer las necesidades de los demás? Ahí la dejo. Respondamos todos esa pregunta, No, ¿verdad? pensando todo lo que cuesta ahora tener una casa propia, todo lo que cuesta tener un carro, todo eso. Y digamos, si usted ve el ejemplo, dice que en Hechos 4, versículo 36, que entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, dice que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los Y apóstoles. hay que hacerlo bien, porque vea lo que pasa ahí después del capítulo 5. Le mintieron mintieron al Espíritu Santo. Entonces, esa intención tiene que, como dicen, lo que usted le promete a Dios, tiene que cumplírselo. ¿Por qué? Porque es algo serio. Esto es como usted recibió de parte del Señor, aquí unos por quincena, otros por semana, o a otros que tal vez llegó algo, hermano, tome una ayuda. Usted está prosperando, está siendo prosperado por Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Apartar, porque el Señor lo está prosperando. ¿Qué pasa si usted no aparta? Muy probable que si el ejemplo de Ananías y Zafira fuera como en su contexto, ¿qué pasó con ellos? Murieron ahí mismo y todo el mundo vio, uy, vea, murieron, ¿verdad? Que quedó como un precedente para que, el precedente de eso era para que hubiera temor, dice, en la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 11. Si eso pasara, pues nos daríamos cuenta que hay personas o hay hermanos en Cristo que le están mintiendo, ¿verdad? Al Espíritu Santo, están mintiendo a las Escrituras, están mintiendo al mandamiento de Dios. Pero allá eso se ve reflejado y se ve también reflejado en nuestra manera de vivir, porque al final de cuentas uno refleja las intenciones que hay en el corazón. Entonces, eso es importante. Aquí Coto y después aquí, ¿está bien? ¿Usted no? Ok. Ahí iba. Iba Pri. Y usted dice, para tomar un punto de referencia, desde que la ofrenda es algo que nace del corazón mucho antes de todas las leyes. O sea, es algo que tiene que nacer de tu corazón para podérselo ofrecer al Señor. Génesis 4, digamos, cuando comenzaron a hacer las ofrendas. Y no había ninguna ley escrita. Era algo que Dios había puesto en el corazón del ser humano y él ofrendaba en ese momento y no había ninguna ley. Entonces, o sea, hay un debate ahí con eso, pero... Sí. Pero le entiendo su principio. Es algo que tiene que nacer, es como para recalcar eso, que es
algo que nace de uno, o sea, ¿cómo le voy a dar a Dios poquito? A eso es lo que voy. Sí, le entiendo perfectamente y definitivamente uno tiene que, o sea, el alma del Puse el que... ejemplo Ajá. hasta ahí, yo sé que está mal, pues, lo que me No, no, refiero no, es no que está mal, no está desde mal. ese tiempo, o sea, desde los inicios estaba la ofrenda, imagínate. Desde el inicio de la creación, vemos cómo se desenvuelve, ¿verdad? Todo esto. Es un buen punto. Pri, Tengo 4 puntos, pero se los voy a decir muy rápidos. Es uno, a como prospero yo, debe prosperar la iglesia. O sea, no puede ser que yo tenga un aumento de sueldo, tenga un aguinaldo que me llega y que la iglesia no se vea beneficiada de esos dineros. Dos, el corazón agradecido que da, espera un corazón humilde que recibe. ¿Por qué? Porque si a mí me nace ayudar a alguien con cualquier cosa, no le quitemos esa bendición a la persona que me está queriendo ayudar. Porque muchas veces por vergüenza decimos, no se preocupe, gracias. Y yo entiendo que obviamente no lo hace en buen sentido. Pero el hermano que me está tratando de ayudar, y eso nos lo enseñó a nosotros un hermano, él dice, no quita esa bendición. Entonces, eso. Luego, la ofrenda es una prioridad, no debe haber un jineteo con la ofrenda, le decíamos uno a la caja, de que le quito porque es que no ocupo porque no tengo para la luz, entonces eso le quito 10,000 y lo que me quede, eso se lo doy. La ofrenda es un no negociable, o sea, es para el Señor. Y luego, cuando uno da a una persona benevolencia o alguna ayuda, no se da esperando que la persona nunca prospere, porque a veces damos y decimos, es que le dimos benevolencia y el hermano el otro mes andaba en la playa y nos enojamos porque el hermano ese otro mes fue a la playa. Pero de ahí ese mes Dios le dio esa bendición, no sabemos cómo, dónde y por qué, pero se la dio. Entonces tampoco tener ese sentimiento de que quiero verlo mal todo el tiempo porque yo le ayudé una vez. amén. Excelente. Y eso va totalmente apegado al significado de la palabra, ¿verdad? Uno da y sin esperar nada a cambio. Uno da más bien, ojalá, con el fin de que se encamine, como dicen. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo salía a predicar y él le decían, gracias porque ustedes me han encaminado, o sea, ustedes me han ayudado, ustedes han aportado su grano o su costal, ¿verdad? Para que yo pueda ir a ese lugar y he predicado, he comido, no sé, he tenido donde dormir, he tenido, etcétera, todo lo que conlleva esa logística. Encaminarlo en el viaje. Y Nelita, iba a decir algo, Nelita. Dios no nos manda a hacer cosas imposibles, creo yo. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene un orden, todo tiene una lógica. Hay formas de ayudar sin dejar yo de comer, por decirle algo. Exactamente. ¿Verdad? O sea, me llama un poco el comentario de Chris, tal vez, sobre eso, y creo que Andrés lo aclaró el otro día. O sea, la Biblia toca que vendían y compartían y daban todo, o sea, como una manera de ejemplo de hasta dónde podían llegar, pero Dios no nos manda a hacer eso a nosotros. Si podemos hacerlo y lo quieren hacer, háganlo, el que pueda hacerlo. Pero yo no voy a vender mi casa para comprarle una casa a un hermano, o sea, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mi casa, es mi trabajo, es por lo que he luchado, es por lo que he construido. Si tal vez el día de mañana, digamos, Heidi, por decirle algo, yo puedo vender mi casa y compartirles mi hermana en Cristo y todo, y tal vez a lo mejor, ¿entiendes? O sea, hay formas, hay situaciones, pero sí el ejemplo bíblico es que en la medida en que nosotros podamos ayudar, ayudemos. Y sin reservas. Pero quítele, digamos, el a medida. Digamos, Dios nos da en abundancia. Sí, no. Los recursos que vienen no hay que verlos como esto es mío. Hay que verlo, esto no es mi fin, ¿entiende? Sino es un medio. Es un medio. Y entonces, como es un medio, yo no puedo, o sea, no puedo ver a un hermano en necesidad y yo no hacer nada por eso. Hay momentos en el cual yo no tengo el recurso, pero tengo mi voz. ¿Recuerdan el Proverbios? El hermano predicó eso, levantar la voz por los que no tienen voz. Recuerde que la generosidad no es lo que usted saca y da, sino
la intención, cómo usted en su corazón, el carácter suyo para servir, para dar, para hacer que haya una igualdad. Entonces, obviamente, si usted me dice a mí, tiene que vender, no sé, alguna posesión que no es ni mía, es del Señor, en el sentido del que me la ha puesto. ¿Cómo usted administra lo que usted tiene? Es el punto. Dios nos bendice. ¿Cómo usted lo está administrando? ¿Cómo está usted administrando el recurso que Dios le está dando? O poniéndolo al servicio. O poniéndola al servicio. ¿Usted cómo pone su casa al servicio? En su casa tienen que haber estudios. En su casa tienen que ser hospitalarios. Tenemos que ser hospitalarios, hermano. Un vehículo, ¿cómo yo lo estoy utilizando? ¿Verdad? Digo, obvio, yo traslado a mi familia. No, son hermanos en Cristo. Sí, obviamente, es mi esposa. Pero estamos hablando de con quienes no convivo, con quienes necesitan, con quienes no tienen un vehículo, hermanos. Hay que movernos con eso. En fin, las cosas que Dios nos ha dado aquí, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos utilizando? Para crecer, nosotros en la generosidad tenemos que crecer en el amor a la palabra. Si uno crece en el amor a la palabra nos va a llevar a ser espléndidos, a ser generosos, a despojarnos, a decir, bueno, tengo, no sé, 2 cosas. No, esto va a ir aquí y lo voy a poner al servicio de aquí. O sea, la mentalidad suya y mía va a estar dedicada a las cosas del Señor. Básicamente es eso. Iba a decir algo y yo creo que ya me pasé y vamos. Ya no. Hay muchas cosas, hermanos. Traía como consecuencias, ¿verdad? De yo no crecer. Hágalo de tarea. Diga, ¿cuáles son las consecuencias si yo no soy generoso? O pongan una lista. Usted dice, bueno, tengo esto, el Señor me ha dado esto, el Señor me ha dado esto. Ahora pregúntese a esto que Dios le ha dado, cómo usted está utilizando eso que Dios le dio. ¿Cómo está utilizando usted, por ejemplo, me pongo en mi vehículo? ¿Cómo lo está usando? ¿Cómo está usando X cosa? Y responda a eso. Ahora, si esto está bien, usted diga, gracias Señor, ¿verdad? Gracias Dios porque lo estoy usando de la mejor manera y voy a seguirlo cuidando, en fin. Ahora diga, ¿qué pasa si eso usted no lo está usando de la mejor manera? ¿Cuál es su consecuencia? Hágase un autoanálisis o hagámonos, ¿verdad? Un autoanálisis en nuestra conciencia, como una radiografía. ¿Qué hace? ¿Pasa usted la radiografía? Bueno, ¿qué salió ahí? No, pasé o hay un cáncer ahí, hay algo que me está deteniendo a que yo crezca en la generosidad. Y eso se va a ver reflejado, hermanos, porque recuerde lo que leímos en Proverbios, el alma generosa va a ser prosperada. El que tiene un carácter noble, un espíritu de agradecimiento, de bondad y de misericordia, hermanos, siempre va a ser prosperado. Mi oración es que la comunión con Dios, la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos. Que sigamos fuertes adelante, hermanos. Sigamos firmes en la batalla. El Señor está con nosotros. Y el materialismo, hermanos, veámoslo como un medio, ¿verdad? No como el fin. El Señor tiene cuidado de nosotros. La escritura es clara, hermanos. Si le buscamos a Él conforme a su voluntad va a suplir para todas las cosas. Mateo 6:33. Y como familia, pues nos vamos a encargar los espirituales unos para otros para que haya igualdad en el sentido de que no haya necesidad en el pueblo, ¿verdad? Que todos tengamos lo necesario para vivir, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar, vamos a dar gracias a Dios.